Hola chicos, buenos días. Vamos a continuar con nuestra clase. La vez pasada nos quedamos en la evaluación del desempeño en base a la investigación de campo. Entonces hoy vamos a retomar la clase y vamos a iniciar con cuáles son las ventajas y las desventajas que tiene estos tipos de evaluaciones del desempeño. Deben ustedes considerar que cada uno de estos métodos pues tiene cosas que se pueden aplicar y hay veces en los que tiene sus desventajas también algunos de estos métodos. Entonces es lo que vamos a ver el día de hoy. Ok, ¿cuáles son las ventajas? Pues tiene una gran cantidad de ventajas, como lo hemos visto, porque esto nos permite pues ver un panorama más amplio de cómo están nuestros colaboradores en cuanto a su desempeño, si hay posibilidades para ellos dentro de la organización, pero también tiene algunas desventajas. Entonces, vamos a ver primero sus ventajas. Permite al supervisor o a su jefe inmediato visualizar el contenido de los puestos que están bajo su responsabilidad, asimismo de las habilidades, capacidades y conocimientos que exigen. Cuando nosotros tenemos dentro de las funciones de la administración del capital humano, está una función que es el análisis de puestos. Entonces, esto le permite al supervisor o al jefe inmediato de la persona que estamos evaluados, pues que precisamente tenga todo un panorama de qué es lo que se requiere en ese puesto. Y entonces ya teniendo ese conocimiento, nos es más fácil pues evaluar si la persona que está desempeñando esas funciones en ese determinado puesto, pues si posee las habilidades, las capacidades y los conocimientos que se requieren para este cargo. Número dos, crea una relación provechosa con el especialista en evaluación, el cual ofrece al supervisor asesoría para la evaluación del personal. Cuando nosotros hacemos una evaluación, es bien importante que tengamos en consideración, pues que hay que ser lo más objetivos posibles. No hay que meter cuestiones personales al momento de que estamos evaluando, ya sea para favorecer a la persona a la que se le está haciendo esta evaluación o para, pues, desfavorecerlo, ¿no? Entonces, debe recibir una capacitación precisamente para que haga la evaluación lo más equitativa posible. Número 3. Permite una evaluación profunda, imparcial y objetiva de cada trabajador y detecta causas de su comportamiento y fuentes de problema. Ya lo habíamos comentado, entonces tenemos que hacer una evaluación muy objetiva, pero también es importante que nosotros, ya después de que tengamos los datos de estas evaluaciones, pues hagamos un diagnóstico de qué es lo que está originando el comportamiento de nuestro colaborador y cuáles podrían ser algunas fuentes de problema. Ya lo habíamos comentado, tal vez es una persona nueva en el puesto, tal vez no ha recibido capacitación, tal vez no es la persona que posee las habilidades y los conocimientos para el puesto y nada más se le promovió o se le hizo una transferencia dentro de la organización y no era la persona indicada para el puesto. Entonces, hay que tomar mucho esto en consideración, ¿no? ¿Se acuerdan que una vez vimos el principio de Peter? En el principio de Peter comentaba que las personas van ascendiendo dentro de la escala organizacional hasta que llegan a un punto en el que las personas ya no están, no tienen las habilidades o los conocimientos. Entonces, más o menos esto pudiera suceder o ser una fuente de problema. Número 4. Permite una planeación de la acción para mejorar el desempeño. Entonces, yo ya tengo un diagnóstico, ya veo qué es lo que está originando que mi colaborador no se esté desempeñando al 100 o al 90% que a mí me gustaría, porque así lo requiere el puesto, pues entonces nos permite hacer un diagnóstico y una planeación de cómo podríamos mejorar el desempeño de esta persona. 5. Permite ligarlo a la capacitación, al plan de vida y carrera y las demás áreas de actuación de la Administración de Recursos Humanos. Número 6. Acentúa la responsabilidad en la evaluación del personal. Y número 7. Es uno de los métodos más completos de evaluación. Todo lo que se refiere a la investigación de campo. Estas son las ventajas. Y dentro de sus desventajas es que existe un elevado costo de operación debido a la actuación de un especialista en evaluación. Para que nosotros hagamos esta evaluación del desempeño, no es cualquier persona, sí necesita ser una persona capacitada o inclusive contratar los servicios de alguien externo para que lo haga, pero sí necesita ser
alguien que conozca el puesto y a las personas. O sea, no puede ser alguien externo y que no tenga absolutamente nada de información de la organización. Número dos, es una lentitud en el proceso provocada por la entrevista de uno en uno de los trabajadores que están bajo el cargo del jefe inmediato o del supervisor. Entonces, sí es una tarea un poquito lenta porque es a través de la entrevista que se le va a hacer al jefe inmediato y entonces pues es costoso y lento porque precisamente tenemos que estar pagando los honorarios de las personas que están entrevistando para hacer este tipo de evaluación. Bueno, entonces aquí tenemos otro método que es el método de comparación de pares. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que precisamente vamos a comparar a dos empleados. Entonces tenemos al empleado B y tenemos al empleado, perdón, al empleado A y al empleado B y entonces vamos a hacer una comparación en cuanto a ciertas habilidades o características. Entonces dice, método que compara a los empleados en turno de 2 a 2 y se anota en la que aquel que se considera mejor en cuanto al desempeño. Y entonces nosotros ponemos al candidato o al colaborador A y el colaborador B. Y entonces decimos, a ver, ¿cuál de estos dos es el que tenemos un mejor desempeño? Bueno, pues aquí pusimos que al B. Y ahora vamos a hacer una comparación con el A y el D. Y entonces aquí entre estos dos, pues ¿quién tiene mejor desempeño? Pues el A. Y entre el C y el D, pues el C. Y entre el A y el C, etcétera. Entonces hacemos una comparación de pares, hacemos una puntuación y aquí nosotros nos podemos dar cuenta cuál es de estos candidatos, pues el que consideramos que son dentro de los mejores o cuáles pudieran ser las personas que pues sí tienen un poquito de dificultad, ¿no? Que no están siendo bien evaluados. Si ustedes se fijan aquí, el colaborador D, entre toda la comparación de sus compañeros, no salió en ninguno elegido. Entonces, esta es la persona que podríamos considerar que tiene o no, que tiene un desempeño pues no muy favorable y entonces es con él que tendríamos que trabajar y hacer una planeación. Existe el método de evaluación del desempeño mediante incidentes críticos. Este también es un poquito, pues tenemos que ser bien objetivos al momento de que lo vamos a evaluar. Se basa en el hecho de que el comportamiento humano tiene características extremas que son capaces de llevar a resultados positivos o negativos. Ok, entonces aquí nosotros ponemos incidentes críticos. Por ejemplo, se nos vino una situación en la cual pues fue necesario elevar la productividad de la organización ya que la demanda del producto pues, se requería. Entonces, ese fue un incidente crítico. Tuvimos una situación que fue... Bien, les comentaba que este es un método de incidentes críticos y entonces aquí nosotros les comentaba que si, por ejemplo, hay un aumento en la productividad que se requiere de urgencia por la demanda que tenemos, entonces aquí nosotros vamos a registrar este incidente crítico. Y entonces vamos a ocuparnos de características extremas, no de características normales. O sea, fue una situación que se salió de nuestro control tal vez, de alguna manera, y qué se hizo en ese momento, ¿no? Entonces aquí va a permitir al jefe inmediato o al supervisor observar y registrar los hechos o muy positivos o muy negativos. Y entonces tenemos aquí el caso, el lado rojo y el lado azul. Entonces, en el lado rojo podríamos poner fecha del hecho, bueno, pues el 6 de mayo del 2020, por ejemplo, el día de hoy. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, esta persona trabajó con lentitud, perdió tiempo en el periodo de trabajo o no inició su tarea con celeridad. Entonces, aquí pudiéramos tomar qué es lo que sucedió con esta persona, ¿no? Y luego tenemos aquí otro elemento. Los elementos son estos, ¿no? Los que vamos a elegir. Que no trabajó con rapidez, o más bien que trabajó con lentitud, que perdió tiempo, y estos serían los elementos que vamos a poner aquí. Y el incidente crítico negativo. Y entonces aquí nosotros vamos a poner a las personas del lado azul, aquellas personas que tuvieron un elemento más bien positivo. Entonces vamos a poner un A cuando trabajó con velocidad, un B economizó tiempo en realizar el trabajo y C inició de inmediato su nueva tarea. Entonces son situaciones críticas o son eventos, como quien dice, inesperados o eventos importantes para el departamento o para la organización y qué hicieron las personas ante esa situación. Aquí tenemos otro que es el método de frases descriptivas. Este método
se refiere a un método de elección en donde vamos a poner sí o no. Y entonces aquí, como su nombre lo dice, pues ya tenemos ciertas frases y nada más vamos a seleccionar el sí o el no. Es algo muy parecido a las de elección forzosa, ¿no? Bueno, aquí lo ponemos. Este método solo difiere del método de elección forzosa en que no es obligatorio escoger las frases. El evaluado señala las frases que caracterizan el desempeño del colaborador, señala un positivo o una S y aquellas que muestran el desempeño contrario con un signo negativo o con un no. ¿Ok? Entonces aquí no es necesario que todas las tienes que seleccionar, sino nada más vas a seleccionar aquellas que describan el desempeño de tus colaboradores. Entonces a esto se le llama método de frases descriptivas. Y aquí hay un ejemplo. ¿Tiene suficientes conocimientos para cubrir el cargo? Usualmente es alegre y sonriente. ¿Tiene experiencia en el servicio que realiza? ¿Tiene interés en aprender cosas nuevas? ¿Demuestra concentración en el trabajo? ¿Su nivel de producción es el adecuado? ¿Presta atención a las condiciones del trabajo? ¿Mantiene orden y limpieza en su lugar de trabajo? ¿Tiene una actitud adecuada hacia la prevención y seguridad? ¿Es cuidadoso en su presentación personal? ¿Tiene un buen trato con los demás? Entonces tú no vas a seleccionar el sí o el no de acuerdo a lo que tú consideres de tus colaboradores. Aquí tenemos otra de las desventajas que pudiéramos llamar el costo de las evaluaciones del desempeño. Entonces ya les había comentado, pues que en ocasiones puede ser muchas las ventajas, pero también en ocasiones puede resultar pues algunas desventajas y entre las desventajas es que si seleccionamos métodos de evaluación muy costosos, pues esto sería una gran desventaja, ¿no? Entonces, las evaluaciones del desempeño pueden ser costosas y caras, no solo debido al software adoptado, sino al tiempo que se invierte en él. Entonces, hay algunas evaluaciones en las de, por ejemplo, la de evaluación forzosa, nada más pone sí, no, o sí la posee, o bueno, malo, regular, etcétera. Pero, por ejemplo, el método de investigación sí es un método de evaluación muy costoso. Entonces, aquí lo que tenemos que invertir es en preparar los modelos de evaluación. ¿Cuál modelo vamos a seleccionar? Si los tradicionales, el de 360 grados, o en un software. Entonces, eso sería la preparación. Diseñar e imprimir los manuales y los cuestionarios de evaluación. Definir los objetivos y las metas. Comunicar la metodología a los ejecutivos y administradores. Recuerden que es bien importante capacitar a las personas que van a evaluar. Entonces, para que no caigamos en cosas subjetivas. Entonces, se le tiene que capacitar. Distribuir el material de evaluación a los evaluadores y a los evaluados. Capacitar a los evaluadores para que puedan hacer las evaluaciones y las entrevistas. Una entrevista de evaluación no es sencilla, sí requiere de mucha capacitación para poder primero hacer todo un formato con algunas preguntas si es que vamos a hacer una entrevista estructurada o hacer las preguntas adecuadas. Dirigir las evaluaciones, dar seguimiento a las evaluaciones, evaluar el resultado de las evaluaciones y tomar medidas respecto a los resultados y los programas señalados. Entonces, cuando nosotros también ya tenemos todos los resultados de las evaluaciones del desempeño, ¿qué es lo que vamos a hacer con estas evaluaciones? Nos van a servir para tomar decisiones, para promocionar o para transferir, o estas evaluaciones nos van a servir para capacitar a las personas que salieron con una evaluación pobre, o estas evaluaciones del desempeño nos van a servir para despedir al personal. Entonces, también hay que tomar muy en cuenta todo esto, ¿no? Hay ocasiones en que las evaluaciones te sirven pues para tomar decisiones a veces no muy buenas, a lo mejor en este caso como para despedir a tus colaboradores. Pero ¿por qué también no tomar en cuenta que esto te puede servir como para capacitarlos? Claro, hay que tomar en consideración que si ya has tenido una evaluación del desempeño de tu colaborador el año pasado, salió deficiente, lo capacitaste, hablaste con él, le entregaste sus resultados, trataste de ver qué es lo que sucedía, y en la siguiente evaluación del desempeño sigue saliendo bajo, bueno, pues entonces esto ya te puede tomar
te puede ayudar para tomar decisiones, pues a lo mejor un poquito más drásticas, ¿no? O también te pueden ayudar para hacer plan de vida y carrera para tus colaboradores efectivos.